Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Migración e implantación de aplicaciones en plataforma cliente-servidor. Primero vamos a tomar una definición de la arquitectura cliente-servidor. Es una arquitectura de computación en la que se consigue un procesamiento cooperativo de la información por medio de un conjunto de procesadores, de tal forma que uno o varios clientes distribuidos geográficamente o no solicitan servicios de computación a uno o más servidores. Atendiendo a esta visión descentralizada de esta arquitectura, que es básicamente una arquitectura distribuida de computación, en la que las tareas de cómputo se van a repartir en varios procesadores, obteniendo los usuarios finales el resultado final de una forma transparente, independientemente del número de servidores que hayan intervenido en su procesamiento. Por lo tanto, esta arquitectura es un tipo de arquitectura distribuida, posiblemente una de las más extendidas. Un ejemplo clásico podemos ver en esta imagen, que es básicamente los clientes en sus distintas formas, podemos decir a través de aplicaciones móviles, aplicaciones web o aplicaciones propias de escritorio. Una plataforma que se va a encargar de comunicarse con el servidor, puede ser en este caso la nube o algún tipo, en este caso, de arquitectura local, ¿verdad? De procesamiento local. Los elementos de una arquitectura cliente-servidor se basan en un servicio que es la unidad básica del diseño, ¿verdad? El servidor va a proporcionar, el cliente los va a utilizar. Recursos compartidos. Muchos clientes pueden utilizar los mismos servidores a través de ellos, compartiendo tanto los recursos lógicos como los físicos. Vamos a usar protocolos asimétricos. El cliente va a iniciar la conversación, el servidor va a esperar pasivamente el establecimiento de la misma. Transparencia de la localización física de los servidores y los clientes. El cliente no tiene que saber dónde básicamente está el recurso que va a desear utilizar. Independencia de la plataforma de hardware y software que se emplee. Sistemas débilmente acoplados. Interacción que se basa en envío de mensajes. Encapsulamiento de servicios. Los detalles de la implementación de un servicio van a ser básicamente transparentes al cliente. Una escalabilidad horizontal, que es añadir más clientes para hacer crecer en este caso la cantidad de solicitudes, y de manera vertical poder ampliar la potencia de los servidores. La integridad básicamente es de datos y programas centralizados en servidores que van a facilitar su mantenimiento. Lo normal es que los servicios de un mismo servidor puedan ser utilizados por múltiples clientes. Tanto los programas clientes como los servidores son con frecuencia parte de un programa o de aplicaciones mayores. Un esquema. El esquema del funcionamiento de un sistema en el modelo cliente-servidor se basa en 5 pasos básicos. El primero, el cliente va a solicitar una información al servidor. El servidor va a recibir esta petición del cliente. El servidor va a procesar la solicitud, va a enviar el resultado obtenido al cliente. El cliente va a recibir el resultado, lo procesa, lo imprime o en este caso lo analiza. El desarrollo de aplicaciones. Tocaremos este tema como una referencia a cómo se va a migrar o implantar una aplicación. Primeramente pues deberíamos de manera idónea tener toda la documentación e información de alguna aplicación que deseemos implantar o migrar de un sistema existente a un sistema de modelo cliente-servidor, o en este caso a una arquitectura distinta. El proceso de desarrollo del software es la descripción de una secuencia de actividades que van a ser seguidas por un equipo para generar un conjunto coherente de productos, servicios, aplicaciones. En este caso, pues, básicamente es un programa de software deseado. Las aplicaciones distribuidas son en las cuales pues vamos a necesitar pues una intercomunicación a través de la red, las aplicaciones de la red. El modelo cliente-servidor está muy basado en una aplicación distribuida. Cliente-servidor. Como pueden ver en estas dos imágenes, la primera de ellas es una interacción entre un cliente y un servidor. Hablamos de unos clientes web, un cliente de modelo escritorio, o que es, cliente Win32, cliente Interbase. Vamos a tener varios servidores intermedios. Estos serían servidores locales, un servidor web Apache, aplicaciones de PHP en PHP, un servidor de base de datos, y lo que es en este caso un servidor de base de datos Interbase, según lo que tiene esta gráfica. La otra nos muestra un esquema muy propio de una aplicación que vamos a ver desde el punto de vista del servidor. Se va a encargar de la gestión de los datos, la aplicación del proceso lógico. La parte de abajo es el cliente, que va a ser el proceso local, la interfaz gráfica, cómo va
a ingresarle la información o consultar en este caso lo que necesite. Y el otro es básicamente el mismo, dos procesos. Podría ser en este caso uno a través de una aplicación web y el otro una aplicación en este caso de escritorio. La migración en entornos cliente-servidor. Como mencionaba anteriormente, es basado en el proceso del desarrollo de un software que debemos de conocer pues todas las actividades, documentación y temas. Va a ser básicamente una aplicación distribuida en la que trabajaríamos en el entorno cliente-servidor. Ciertos pasos para tomar para una migración a cliente-servidor. Debemos, contraproducente a lo que dicen, seleccionar una aplicación de importancia crítica como la primera aplicación cliente-servidor. ¿Por qué decimos esto? Es básicamente porque en el contexto actual, ¿verdad? Las restricciones de presupuestos puede a veces resultar imposible o muy difícil gestionar un proyecto muy caro y complejo que va a ser implementar un cliente servidor si no tenemos una justificación. En este caso la justificación es mover la aplicación más crítica. Muy posible que en este caso los inversionistas estén dispuestos a invertir dinero en planificar el futuro en base a una experiencia muy buena en la aplicación crítica de su entorno. El segundo sería conocer bien la aplicación, es conocer sus detalles, sus datos, lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Todo lo que es la plataforma de soporte, de mantenimiento, actualizaciones, etc. El siguiente es elegir el servidor adecuado para el trabajo en cuestión. Podemos hablar también del servidor, el servicio, ¿verdad? Una aplicación cliente-servidor local o un servicio en la nube. El siguiente es comprender que los entornos de cliente-servidor no necesariamente van a tener un front-end, una interfaz gráfica de usuario. El último pues que vamos a poder tomar en cuenta es los requisitos mínimos de hardware y cliente. Cuando se hace una migración a este entorno cliente-servidor, por lo general lo más robusto es la parte del servidor, que es donde va a realizarse los procesos, ¿verdad? Las gestiones, los cambios, y la parte del cliente pues va a ser un poco de alguna manera pues mínimo los requisitos de hardware, ya que básicamente va a ser solo la entrada o la presentación, ¿verdad? La capa de presentación donde se va a visualizar esta información. Estrategias para la migración cliente-servidor. Vamos a tomar algunas de ejemplo. La primera sería las estrategias del lado del cliente. La primera de ellas es la que se llama adaptador, una estrategia en la cual vamos a cambiar rápidamente una base de datos a otra cuando estas son diferentes. Digamos de una manera en el código se va a direccionar de una base de datos a otra de lo que es desde el lado del cliente. Esto sería la información que se puede trabajar en la aplicación que el cliente puede tener, ¿verdad? El siguiente va a ser una consulta dual y el otro es escritura dual. El primero de ellos, que es la estructura, la consulta dual, ¿verdad? Es básicamente que vamos a tener una consulta a la base de datos anterior y una a la nueva base de datos, ¿verdad? La escritura dual va a tener básicamente la escritura en la base de datos anterior y también en la nueva. Son básicamente similares, solo que uno se va a enfocar mucho en consulta y el otro es básicamente en escritura o modificación de los datos. Del lado del cliente, pues normalmente las estrategias requieren muy poca intervención, la mayoría van a ser del lado del servidor. Como pueden ver acá, las estrategias del servidor son varias. Aquí vamos a tomar en consideración algunas. La primera de ellas es la que va a ser llamada parar y arrancar. Es la migración clásica, ya que normalmente el sistema se va a detener, se va a gestionar un downtime y en la cual pues los servicios no van a estar accesibles. Va a ser una copia de la vieja base de datos hacia la nueva base de datos y se va a reconfigurar a los clientes usando alguna de las estrategias que vimos anteriormente para que apunten a la nueva y volver a arrancar el sistema. Se va a hacer las pruebas y gestiones, digamos la manera la más simple o puede ser la más utilizada. Es muy posible, casi no es reversible, ¿verdad? Porque lo que sucede es que si hay algún problema se va a tener que volver a gestionar una ventana de mantenimiento para hacer todo el rollback. No es muy viable. La siguiente es el solo lectura. Solo lectura vamos a pasar a hacer únicamente una copia en caliente mientras el sistema está corriendo. Vamos a cambiar la nueva base de datos y regresarnos al modo lectura y escritura. No es reversible. La sincronización.
la sincronización, en este caso supongamos que de nuevo tenemos dos bases de datos, la antigua y la nueva. Queremos que ambas queden sincronizadas de forma que podamos usar una a otra. Los pasos para hacer estas son hacer una copia en caliente de la antigua a la nueva, sincronizar todas las escrituras, pasar a leer datos de la nueva y finalmente pasar a escribir a la nueva. Esta sí es reversible. La copia doble, en este caso queremos copiar los datos en dos tandas, una antes de cambiar el acceso y otra después. Es importante señalar que con esta estrategia estamos durante un tiempo accediendo a la versión antigua de los datos. Un ejemplo, ¿verdad? O un caso práctico. Si bien veían anteriormente, ¿verdad? Parte de las estrategias son mucho una migración de base de datos. Es una de las cosas claves porque en la base de datos se encuentra pues, la información que es lo más crítico de una organización. En este caso es una migración a una versión más reciente de DB2. Podemos decir que es básicamente una forma en la cual ellos gestionaron la migración. Antes de la migración hicieron un inventario de los clientes, qué es lo que se va a migrar. Tomaron una instantánea en la configuración del cliente y servidor antes de la migración para cualquier propósito de rollback. Después de la migración, pues compararon la configuración con la línea base. Comprobar clientes y servidores y migrar los valores que sean necesarios. Actualizar los controladores del lado del cliente. Corregir todos los problemas que puedan existir. Aislar aplicaciones que tengan un comportamiento no deseado. Y llevar a cabo las configuraciones que hagan falta del lado del cliente. Estos fueron básicamente los pasos que ellos siguieron. Esta es una empresa llamada Sample Outdoor Company que opera varios pues, sus sistemas de DB2 para la gestión de sus bases de datos. Tenían una versión anterior y en este caso necesitaban migrarse de esta manera a una versión más reciente. Como detalle o como información, ¿verdad? Para cualquier migración siempre vamos a querer evitar tener un downtime. A veces pues por la política de la gestión o los temas de compliance de alguna organización se va a tener que tener algún tipo de downtime, pero ese es el punto crítico. Evitar que la aplicación no esté accesible, ya que esto pues, no puede generar una buena impresión. El aspecto siempre que crea más temor en cualquier migración o implantación de algo es un error grave o básicamente que la aplicación no funcione. Incluso pues podríamos perder grandes cantidades de datos si no hacemos bien una gestión, una planificación para cuando deseamos migrar en este caso una aplicación, por lo cual es muy importante tomar en cuenta a todo el departamento de IT, que en este caso va a tener una relación en el proceso de migración, el proveedor de servicios. Si por ejemplo nos moveremos a la nube, ¿verdad? Pues un ejemplo, un Amazon AWS de Amazon, Azure, Microsoft, o la nube de Google en su defecto. Caso práctico de esto es en AWS, es Coursera. No sé si han escuchado de esta empresa encargada pues básicamente de clases online gratuitas. Ellos hicieron es un caso de éxito en AWS, donde ellos emigraron a esta plataforma para proveer una alta disponibilidad y escalabilidad para poder en este caso brindar los cursos que son muy enfocados en el área también de informática. Pues esto es todo. Muchas gracias.